El valle despertaba con una quietud engañosa, como si la tierra misma presintiera que algo estaba a punto de romperse por dentro. Tras días de silencios forzados y ausencias incómodas, la vida volvía a latir en Valle Salvaje con una intensidad distinta, más tensa, más cargada de presagios que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Victoria caminaba por los pasillos de la casa grande con el paso firme de quien cree tener el control absoluto de cada rincón, de cada persona, de cada secreto. Su mirada no se detenía en los cuadros ni en los muebles heredados, sino en una idea fija que le martilleaba la mente desde hacía días. Damaso se estaba convirtiendo en un riesgo que ya no podía permitirse. No solo para ella, sino para todo el equilibrio precario del valle. Mientras tanto, en otra parte de la finca, Damaso sentía el peso de una decepción que no lograba sacudirse. Había confiado, había creído que ciertos vínculos podían sostenerse sin que el pasado volviera a reclamar su precio. Pero Valle Salvaje no era un lugar para ilusiones limpias. Cada paso que daba parecía hundirlo más en una red de miradas desconfiadas y silencios calculados. La conversación entre Victoria y Damaso no tardó en llegar, cargada de una tensión que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. Ella no se molestó en disimular su desprecio, pero tampoco su amenaza. Le recordó con frialdad que el regreso de Bernardo no sería una anécdota sin consecuencias, que 2 ducados podían volverse en su contra si seguía jugando a 2 bandas, creyéndose intocable. Damaso, por su parte, escuchó sin interrumpir, consciente de que cada palabra de Victoria escondía una advertencia más profunda. Sabía que ella no hablaba solo por celos o orgullo herido, sino por puro instinto de supervivencia. En Valle Salvaje, quien no se adelantaba al golpe estaba condenado a recibirlo de frente. Al mismo tiempo, Matilde vivía atrapada en una inquietud que no lograba explicar del todo. La sensación de haber sido señalada por un destino injusto la acompañaba desde hacía tiempo, pero en esos días se había vuelto más pesada, más asfixiante. No entendía qué pecado había cometido para merecer tanto dolor, tanta pérdida, tanta vigilancia constante sobre cada uno de sus pasos. Atanasio fue quien le habló con crudeza, sin adornos innecesarios. Le recordó que, por respeto al duque y a lo poco que aún protegía su nombre, debía evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como una provocación directa a Victoria. Entrar en guerra con ella, le dijo, sería firmar su propia condena en un valle donde los escándalos no se olvidaban jamás. Matilde escuchó en silencio, sintiendo cómo esas palabras confirmaban lo que ya temía. No solo estaba sola en su duelo, sino también vigilada, limitada, obligada a replegarse incluso en su dolor. Valle Salvaje no permitía a las mujeres frágiles mostrar grietas sin pagar un precio por ello. A su vez, Atanasio dejó claro ante Martín que los planes no habían cambiado. A pesar de las maniobras de Victoria para arruinar compromisos y voluntades, él y su hermana volverían a intentar casarse. No era solo una cuestión de amor o terquedad, sino de dignidad. Ceder ahora significaría aceptar que Victoria podía decidir el destino de todos sin oposición. Martín, sin embargo, llevaba sobre los hombros una presión distinta. Victoria lo había elegido como uno de sus instrumentos más silenciosos y eficaces. Le recordó, con una calma que resultaba aún más amenazante, que su obligación era saberlo todo y contárselo todo. De no hacerlo, las consecuencias no recaerían solo sobre él, sino sobre quienes más le importaban. Esa advertencia lo acompañó durante horas, clavándose en su conciencia como una espina. Martín sabía que cada paso en falso podía arrastrar a Matilde aún más al abismo, y esa idea lo paralizaba más que cualquier amenaza directa. Mientras tanto, Alejo se preparaba para una conversación que sabía que cambiaría su vida para siempre. Había tomado una decisión empujado por el miedo, por el amor y por la presión insoportable de su propio apellido. Frente a Luisa, su voz no encontró refugio en excusas ni medias verdades. Le confesó que había firmado un acuerdo con José Luis, uno que le permitiría salir de prisión, pero a un precio que ninguno de los dos habría aceptado en otras circunstancias. Luisa escuchó con el rostro inmóvil, pero por dentro todo se derrumbaba. La idea de abandonar Valle Salvaje, de marcharse lejos con su hijo Evaristo y cortar de raíz su relación con Alejo, la golpeó con una fuerza que apenas logró disimular. No era solo una separación física, sino la renuncia definitiva a una vida que nunca les fue permitida del todo. Alejo le habló del dolor que había sentido cuando ella le dijo que no lo quería, de la herida que esa frase le dejó abierta, incluso ahora. Admitió que una disculpa ya no bastaba para borrar lo ocurrido, porque el daño había calado demasiado hondo.
Sus palabras no eran un reproche, sino una constatación amarga de lo irrecuperable. Luisa, incapaz de sostener por más tiempo esa conversación, buscó refugio en Pepa. Le pidió ayuda para preparar el viaje, para organizar una despedida que todavía no sabía cómo asumir. Cada gesto práctico escondía un adiós silencioso, una forma de retrasar lo inevitable mientras el corazón se resistía a aceptarlo. Ese mismo día, Adriana intentó sostener a Bárbara, animándola a no rendirse ante un futuro que parecía decidido por otros. Le recordó que el amor no siempre seguía caminos rectos, y que Leonardo, pese a las presiones y los compromisos impuestos, no había dejado de sentir lo que sentía. Sus palabras eran un intento desesperado de mantener viva una esperanza que el valle se empeñaba en apagar. La despedida entre Luisa y Adriana estuvo cargada de una emoción difícil de nombrar. Luisa le aseguró que nunca la olvidaría, que su vínculo estaba más allá de cualquier distancia. Pero esa frase, lejos de tranquilizar a Adriana, despertó en ella una sospecha inquietante. Algo en el tono, en la mirada, le hizo pensar que aquella no era una despedida cualquiera. Mientras las piezas comenzaban a moverse, Victoria observaba desde la sombra, consciente de que cada amenaza, cada alianza y cada sacrificio la acercaban un poco más a su objetivo. El valle parecía tranquilo, pero bajo la superficie, las decisiones ya estaban tomadas, y sus consecuencias empezaban a reclamar su lugar. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo se negara a avanzar tras las decisiones que habían comenzado a tomar forma durante el día. En la casa grande, las luces encendidas no lograban disipar la sensación de amenaza que flotaba en el aire, una inquietud que se colaba por los pasillos y se instalaba en cada habitación sin pedir permiso. Victoria permanecía despierta, sentada en su despacho, repasando mentalmente cada movimiento reciente de Dámaso. No le bastaba con advertirlo, necesitaba dejarle claro que sus errores no quedarían impunes. Para ella, el problema ya no era una cuestión sentimental ni un ajuste de cuentas personal, sino una amenaza directa al orden que había construido con tanto esfuerzo en el valle. La idea del regreso de Bernardo era una carta que Victoria estaba dispuesta a jugar sin miramientos. Sabía que ese nombre bastaba para inquietar a Dámaso, para recordarle que su posición no era tan sólida como él creía. Dos ducados enfrentados podían arrasar reputaciones, destruir alianzas y dejar a más de uno sin refugio donde esconderse. Dámaso, por su parte, trataba de aparentar calma, pero la advertencia de Victoria había dejado una grieta profunda en su seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió dudar. Dudó de Mercedes, de sí mismo, incluso de la estrategia que había seguido hasta entonces creyéndose siempre un paso por delante de los demás. Valle Salvaje empezaba a cerrarse sobre él como una trampa. Mercedes sentía ese cambio, aunque no supiera ponerle nombre. La conversación con Victoria había sembrado una desconfianza que no lograba acallar. Cada gesto de Dámaso, cada palabra amable, comenzaba a parecerle ambigua, calculada. Aún así, el peso de la culpa terminó imponiéndose, y decidió disculparse con él por haber dudado de su lealtad. Cuando lo hizo desde un lugar de fragilidad que la dejó expuesta. Le confesó que las palabras de Victoria la habían confundido, que había temido estar siendo utilizada sin darse cuenta. Dámaso aceptó la disculpa con una serenidad que no logró tranquilizarla del todo, como si esa comprensión escondiera algo que aún no estaba dispuesto a revelar. Mientras tanto, Martín vivía atrapado en una tensión constante. Las palabras de Victoria resonaban en su cabeza como una orden imposible de desobedecer. Estar al tanto de todo, contarle todo, incluso aquello que pudiera dañar a Matilde. Cada paso que daba lo hacía sentirse más traidor, más consciente de que su silencio o su palabra podían inclinar la balanza hacia el desastre. Matilde, ajena a esa carga concreta, seguía buscando respuestas a su propio sufrimiento. La sensación de injusticia la consumía por dentro, y aunque trataba de mostrarse fuerte, cada día le resultaba más difícil sostener el peso de las miradas y los juicios. Sentía que su vida se había convertido en un castigo continuo, sin que nadie le explicara el motivo. En una conversación íntima, se abrió con Martín, preguntándose qué había hecho para merecer tanta dureza por parte del destino. Sus palabras no buscaban consuelo fácil, sino una explicación que nadie parecía capaz de darle. Martín la escuchó con el corazón encogido, consciente de que sabía más de lo que podía contarle sin ponerla en peligro. A su vez, Atanasio mantenía firme su postura. No estaba dispuesto a permitir que Victoria dictara el futuro de su familia sin resistencia.
Reafirmó ante Martín que el intento de boda no era un capricho, sino una necesidad para recuperar una dignidad que les había sido arrebatada. Para él, retroceder ahora sería aceptar la derrota definitiva. Esa determinación contrastaba con la situación de Alejo, quien cargaba con una decisión que lo desbordaba por dentro. Tras hablar con Luisa, el silencio se instaló entre ellos como una presencia incómoda. Cada uno procesaba la noticia a su manera, consciente de que no había marcha atrás una vez firmado el acuerdo con José Luis. Luisa, sola, comenzó a ordenar mentalmente su despedida. Pensaba en Valle Salvaje no como el lugar que la había visto sufrir, sino como el escenario donde había aprendido a amar y a perder al mismo tiempo. Preparar el viaje con ayuda de Pepa era una forma de aferrarse a algo concreto mientras su mundo emocional se desmoronaba. Evaristo, ajeno a la magnitud de lo que estaba por venir, se convirtió en el centro de los pensamientos de Luisa. Todo lo que hacía, cada sacrificio, cada renuncia, tenía sentido solo por él. La idea de alejarlo del valle era dolorosa, pero también una promesa silenciosa de protección frente a un entorno que nunca les ofreció verdadera seguridad. Adriana, por su parte, no lograba quitarse de la cabeza la despedida de Luisa. Las palabras, el tono, la intensidad con la que se dijeron, despertaron en ella una inquietud que no lograba disipar. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el equilibrio entre todos sin que nadie pudiera impedirlo. En medio de todo, Bárbara trataba de sostener la esperanza que Adriana le ofrecía. Pensar en Leonardo era un refugio y una herida al mismo tiempo. Sabía que el compromiso con Irene era una sombra constante sobre su futuro, pero también sabía que renunciar sin luchar la dejaría vacía. Así, mientras la noche avanzaba, Valle Salvaje se sumergía en un silencio cargado de decisiones ocultas. Cada personaje, desde su propia soledad, comenzaba a entender que el día siguiente no sería uno más, sino el inicio de un camino sin retorno, marcado por amenazas, despedidas y verdades que ya no podían seguir escondidas. El amanecer encontró a Valle Salvaje envuelto en una calma tensa, como si la noche hubiera dejado cicatrices invisibles en cada rincón. El sol iluminaba los caminos y los campos con una claridad engañosa, incapaz de borrar la sensación de que algo profundo se había desplazado durante las horas de oscuridad, alterando equilibrios que durante años parecieron inamovibles. Victoria fue una de las primeras en levantarse, con la determinación fría de quien no se permite flaquear. Cada amenaza lanzada, cada palabra cuidadosamente medida, tenía un propósito claro. Para ella, el control no era solo una cuestión de poder, sino de supervivencia. Sabía que Dámaso no era un adversario menor y que subestimarlo sería un error que no estaba dispuesta a cometer. Cuando volvió a encontrarse con él, no lo hizo desde la confrontación directa, sino desde una calma calculada que resultaba aún más inquietante. Le recordó, sin elevar la voz, que el valle tenía memoria y que las relaciones peligrosas siempre acababan saliendo a la luz. Insistió en que la vuelta de Bernardo no sería una anécdota sin consecuencias, sino un terremoto capaz de arrastrarlos a todos. Dámaso escuchó, esta vez con una atención distinta. Ya no podía permitirse ignorar las advertencias. En el fondo, comprendía que Victoria no hablaba movida únicamente por el rencor, sino por una lectura precisa del juego de poder que se estaba gestando. Aún así, su orgullo le impedía dar marcha atrás de forma abierta, y esa contradicción lo mantenía en una tensión constante. Mercedes, testigo silenciosa de ese clima enrarecido, empezó a sentirse atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la desconfianza sembrada por Victoria seguía latiendo en su interior. Por otro, el vínculo con Dámaso, construido sobre confidencias y gestos compartidos, la empujaba a creer que aún podía confiar en él. Esa ambivalencia la dejaba exhausta, incapaz de tomar una decisión clara. Martín, mientras tanto, caminaba por el valle con la sensación de estar siendo observado en todo momento. La exigencia de Victoria pesaba sobre él como una amenaza silenciosa. Cada conversación, cada encuentro casual, se convertía en una posible prueba de lealtad. Sabía que cualquier información que ocultara podría volverse contra Matilde, y esa idea lo consumía por dentro. Matilde, ajena a la magnitud de las presiones que rodeaban a su hermano, seguía enfrentándose a su propio dolor. La advertencia de Atanasio resonaba en su mente, obligándola a contener impulsos que nacían de la desesperación. No provocar a Victoria significaba aceptar una injusticia más, pero también proteger lo poco que le quedaba. En un momento de soledad, Matilde recordó su matrimonio con Gaspar y las promesas que parecían tan sólidas entonces.
La certeza de haber contado con la bendición de Victoria en aquel momento hacía aún más incomprensible el rechazo actual. La idea de estar condenada a una vida sin esperanza comenzó a instalarse en su interior como una sombra persistente. Atanasio, por su parte, no perdió de vista su objetivo. Sabía que enfrentarse directamente a Victoria requería paciencia y estrategia. Por eso insistía en mantener las apariencias, en evitar cualquier escándalo que pudiera dar a la duquesa una excusa para destruirlos. Su lucha no era ruidosa, pero sí constante, alimentada por la convicción de que ceder significaría desaparecer. Alejo vivía esos días como si avanzara en un terreno minado. La conversación con Luisa había dejado una huella profunda que no lograba borrar. Sabía que su decisión, aunque tomada por amor y desesperación, lo convertiría en el villano de su propia historia. Firmar aquel acuerdo con José Luis era, al mismo tiempo, un acto de sacrificio y una renuncia irreparable. Luisa, mientras preparaba sus cosas con ayuda de Pepa, sentía que cada objeto guardado era un fragmento de vida que dejaba atrás. Valle Salvaje había sido escenario de su dolor, pero también de su mayor felicidad. Pensar en partir sin Alejo, sin Adriana, sin los lugares que habían marcado su historia, le provocaba un nudo constante en la garganta. La presencia de Evaristo daba sentido a todo. Luisa se repetía que su marcha era necesaria para protegerlo, para ofrecerle un futuro lejos de intrigas y pactos crueles. Aún así, la culpa por arrancarlo de su entorno y de la figura de su padre se mezclaba con el miedo a quedarse y enfrentarse a consecuencias aún peores. Adriana, cada vez más inquieta, observaba los cambios a su alrededor con una sensibilidad aguda. La distancia repentina de Luisa, sus palabras cargadas de despedida, la hicieron sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Aunque no tenía pruebas, intuía que el valle estaba a punto de perder a alguien importante, y esa certeza la llenaba de una tristeza anticipada. Bárbara, aferrada a los ánimos de su hermana, trataba de convencerse de que aún había espacio para luchar por Leonardo. Pero la sombra de Irene se hacía cada vez más presente, recordándole que el amor, en Valle Salvaje, rara vez bastaba para cambiar un destino ya escrito por otros. Así, con el paso de las horas, las tensiones se acumulaban sin estallar todavía. Cada personaje avanzaba atrapado en sus propias decisiones, consciente de que el silencio no duraría mucho más. Valle Salvaje parecía contener la respiración, a la espera del momento en que las amenazas, los pactos y las verdades ocultas se enfrentaran sin posibilidad de retorno. El día avanzó en Valle Salvaje con una lentitud casi insoportable, como si cada minuto estuviera cargado de una gravedad especial. Las conversaciones se volvían más breves, las miradas más largas, y los silencios, más densos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sentían que el valle estaba entrando en una fase distinta, más oscura y decisiva. Victoria observaba ese clima con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la amenaza lanzada a Dámaso había surtido efecto, aunque aún no podía cantar victoria. Para ella, no bastaba con sembrar el miedo. Necesitaba asegurarse de que ese miedo guiara las decisiones de los demás, empujándolos exactamente hacia donde ella quería. En un nuevo encuentro con Dámaso, Victoria dejó caer sus palabras con precisión quirúrgica. Le recordó que no solo estaba arriesgando su propia posición, sino también la estabilidad de la Casa Grande y del valle entero. Insinuó, sin nombrarlo directamente, que la animadversión de dos duques no era algo que pudiera soportarse sin consecuencias devastadoras. Dámaso, lejos de responder con arrogancia, optó por una prudencia que sorprendió incluso a él mismo. Por primera vez, empezó a considerar seriamente la posibilidad de haber subestimado a Victoria. El juego que había creído dominar se revelaba ahora más complejo, más peligroso, y cada movimiento en falso podía costarle todo. Mercedes, testigo indirecta de ese intercambio de tensiones, se debatía entre el alivio y la inquietud. Haberse disculpado con Dámaso le había devuelto cierta paz momentánea, pero también la hacía sentir vulnerable. Temía haber cometido un error irreversible, haber cerrado los ojos justo cuando debía mantenerse alerta. Mientras tanto, Martín se veía obligado a tomar decisiones silenciosas que lo desgastaban por dentro. Cumplir con las exigencias de Victoria significaba traicionar la confianza de quienes más quería, pero desobedecerlas suponía exponerlos a represalias aún peores. Cada palabra que escuchaba, cada detalle que captaba, se convertía en un peso moral difícil de soportar. Matilde percibía ese cambio en su hermano, aunque no lograba comprenderlo del todo. Sentía que algo se estaba rompiendo entre ellos, una distancia invisible que crecía sin explicación aparente.
La advertencia de Atanasio la mantenía en guardia, recordándole que cualquier gesto impulsivo podía ser utilizado en su contra. En un momento de introspección, Matilde asumió con dolor que su vida había quedado suspendida en una especie de castigo eterno. La promesa de Victoria, aquella que acompañó su matrimonio con Gaspar, se había transformado en una condena silenciosa tras la muerte de su esposo. Ahora, la duquesa parecía empeñada en recordarle que estaba viva solo de nombre. Atanasio, consciente del riesgo que corrían, redobló sus esfuerzos por mantener las apariencias. Habló con Martín con firmeza, dejando claro que no podían permitir que el miedo dictara sus decisiones. Insistió en que la boda frustrada no era el final del camino, sino una pausa obligada antes de volver a intentarlo con más determinación. Esa determinación contrastaba con el estado emocional de Alejo, que comenzaba a sentir el peso real de su sacrificio. Ver a Luisa preparar su marcha, escuchar los detalles prácticos del viaje, lo enfrentaba a la realidad de una separación que ya no era una idea abstracta. Cada gesto cotidiano se transformaba en una despedida anticipada. Luisa, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero el dolor se filtraba en cada uno de sus movimientos. Pedir ayuda a Pepa no era solo una cuestión logística, sino una forma de no derrumbarse en soledad. Sabía que marcharse era la única salida, pero aceptar esa verdad le exigía una fortaleza que no siempre sentía tener. Evaristo se convirtió en su ancla emocional. Pensar en su futuro, en la posibilidad de ofrecerle una vida lejos de amenazas y pactos crueles, era lo único que justificaba tanto sufrimiento. Aún así, la idea de separarlo de Alejo la perseguía como una culpa difícil de acallar. Adriana, cada vez más alerta, comenzó a unir piezas que no encajaban del todo. La actitud de Luisa, sus silencios prolongados, las miradas cargadas de emoción, todo apuntaba a una decisión ya tomada. Esa intuición la inquietaba profundamente, pues sabía que perder a Luisa significaría alterar para siempre el equilibrio afectivo que la sostenía. Bárbara, aunque intentaba concentrarse en su propia lucha, no podía ignorar el clima de despedida que empezaba a instalarse. El amor por Leonardo seguía siendo una fuente de esperanza, pero también de angustia. La sombra de Irene se cernía sobre ese sentimiento, recordándole que no todas las batallas se ganaban con voluntad. Así, el día avanzó sin estallidos visibles, pero cargado de decisiones que ya no podían deshacerse. Valle Salvaje seguía en pie, aparentemente intacto, mientras bajo la superficie se acumulaban tensiones que amenazaban con romperlo todo en cualquier momento. La tarde comenzó a apagarse en Valle Salvaje con una luz más fría, como si el propio cielo acompañara el cansancio emocional que se había instalado en cada uno de sus habitantes. Las decisiones ya no eran hipótesis ni amenazas veladas, sino realidades que empezaban a manifestarse en gestos concretos, en silencios definitivos, en miradas que evitaban encontrarse. Victoria, lejos de relajarse tras haber marcado territorio, se mantenía en constante vigilancia. Para ella, el peligro no residía solo en Dámaso, sino en las alianzas que podían surgir a su alrededor si no actuaba con rapidez. Sabía que Mercedes era un eslabón frágil, alguien a quien podía atraer o perder según la presión que ejerciera en el momento justo. Con esa certeza, dejó caer nuevas insinuaciones que buscaban reforzar su dominio. No habló abiertamente de castigos ni de venganzas, pero sus palabras estaban cargadas de advertencias implícitas. Recordó a Mercedes que el Valle no perdonaba los errores y que confiar en la persona equivocada podía arrastrarla a una caída sin retorno. Mercedes escuchó, sintiendo cómo la culpa y la duda volvían a mezclarse en su interior. Haberse disculpado con Dámaso ya no le parecía una decisión tan clara. La idea de estar siendo utilizada por ambos bandos comenzó a instalarse con fuerza, despertando un miedo que la paralizaba más que cualquier acusación directa. Dámaso, consciente de ese vaivén emocional, optó por una estrategia más discreta. Se mostró comprensivo, casi vulnerable, como si también él estuviera pagando un precio elevado por la situación. Esa actitud, lejos de aclarar las cosas, aumentó la confusión de Mercedes, atrapándola aún más en una red de afectos y sospechas. Martín, por su parte, sentía que el margen de maniobra se estrechaba peligrosamente. Cada información que obtenía, cada conversación que escuchaba, lo colocaba ante una elección imposible. Informar a Victoria significaba traicionar a Matilde, callar, exponerla a un castigo aún mayor. La culpa comenzó a erosionar su determinación, dejándolo exhausto. Matilde percibía esa tensión creciente y la interpretaba como un signo de derrota personal. Empezaba a asumir que, en Valle Salvaje,
no había espacio para la redención de quienes caían en desgracia. La advertencia de Atanasio la obligaba a replegarse, a contener su rabia y su dolor, aun cuando sentía que esa contención la estaba consumiendo por dentro. Atanasio, fiel a su postura, insistía en que la paciencia era su única arma real. Sabía que cualquier enfrentamiento directo con Victoria solo serviría para darle la excusa perfecta para destruirlos. Su lucha, silenciosa y persistente, se sostenía en la esperanza de que el tiempo jugara a su favor, aunque cada día esa esperanza pareciera más frágil. Alejo comenzaba a experimentar el peso concreto de su renuncia. Ver a Luisa organizar su marcha, hablar del viaje con una serenidad forzada, lo enfrentaba a una pérdida que ya no podía negarse. El acuerdo con José Luis había cumplido su función, pero lo había dejado vacío, como si hubiera entregado una parte de sí mismo a cambio de nada. Luisa, por su parte, intentaba despedirse del valle sin permitir que el dolor la paralizara. Cada rincón le devolvía recuerdos que preferiría no revivir, pero también la confirmación de que quedarse significaba arriesgarlo todo. Su determinación se sostenía únicamente en el futuro de Evaristo, en la promesa de una vida más segura lejos de intrigas y amenazas. La despedida con Adriana comenzó a tomar una forma más concreta, aunque ninguna de las dos se atreviera a nombrarla abiertamente. Adriana sentía que algo esencial estaba a punto de romperse, y esa intuición la llenaba de una tristeza que no lograba compartir con nadie más. La idea de perder a Luisa la enfrentaba a una soledad inesperada. Bárbara, observando ese clima de despedida, se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir luchando por un amor que parecía condenado por decisiones ajenas. Leonardo seguía siendo su esperanza, pero también el recordatorio constante de que en Valle Salvaje los sentimientos rara vez bastaban para cambiar un destino impuesto. Así, con la noche aproximándose una vez más, el valle se sumergía en una espera cargada de resignación y miedo. Las amenazas de Victoria, el silencio de Martín, la marcha inminente de Luisa y las dudas que rodeaban a Dámaso comenzaban a entrelazarse en una red cada vez más densa. Valle Salvaje avanzaba hacia un punto de no retorno, donde cada elección tendría consecuencias imposibles de deshacer. La noche volvió a envolver Valle Salvaje con un silencio espeso, distinto a los anteriores, como si ya no se tratara solo de tensión, sino de una aceptación resignada de lo que estaba por venir. En muchas habitaciones permanecían las luces encendidas, no por actividad, sino por la incapacidad de conciliar el sueño cuando las decisiones empiezan a pesar más que el cansancio. Victoria se movía con una seguridad que rozaba la frialdad absoluta. Había lanzado su advertencia a Dámaso y ahora esperaba, convencida de que el miedo terminaría empujándolo a cometer un error. Para ella, no había marcha atrás posible. Si Bernardo regresaba y encontraba el valle contaminado por medias verdades y alianzas ocultas, alguien tendría que pagar el precio, y no estaba dispuesta a ser ella. Dámaso, sin embargo, comenzaba a sentir que el cerco se estrechaba más rápido de lo previsto. La animadversión de 2 ducados no era una amenaza abstracta, sino una realidad que podía despojarlo de toda influencia en cuestión de días. Por primera vez, la idea de haber ido demasiado lejos se instaló en su mente, erosionando la confianza que siempre había mostrado ante los demás. Mercedes percibía ese cambio con una mezcla de inquietud y alivio. Ver a Dámaso menos seguro la hacía sentirse menos manipulada, pero también más vulnerable. Empezaba a comprender que había sido arrastrada a un juego que no controlaba y del que quizás ya no podía salir indemne, por más disculpas o explicaciones que ofreciera. Martín, mientras tanto, caminaba al límite de sus fuerzas. Cada palabra de Victoria resonaba en su conciencia como una orden inapelable. Sabía que ella esperaba resultados, información concreta, pruebas de lealtad. Y sabía también que cualquier movimiento en falso podría destruir a Matilde, convirtiéndolo en cómplice de un daño irreversible. Matilde, encerrada en su propia tristeza, comenzaba a asumir que su vida quedaría marcada para siempre por la muerte de Gaspar. Las palabras de Victoria, crueles y definitivas, seguían resonando en su interior. Haberse casado con su bendición y haber enviudado la condenaban a una existencia sin futuro, a una muerte en vida que nadie parecía dispuesto a cuestionar. Atanasio observaba ese desgaste con preocupación creciente. Sabía que la resistencia silenciosa tenía un límite y que, tarde o temprano, Victoria forzaría un enfrentamiento más directo. Aún así, insistía en mantener la calma, convencido de que un error ahora podría anular cualquier posibilidad de recuperar lo que les había sido arrebatado. Alejo vivía las horas previas a la partida de Luisa como una cuenta atrás insoportable. Cada mirada,
cada gesto cotidiano, adquiría un valor que antes no tenía. La certeza de que pronto no podría acompañarla ni protegerla lo enfrentaba a un vacío difícil de describir, fruto de una decisión que había tomado creyendo que no tenía alternativa. Luisa, por su parte, comenzaba a despedirse del valle de manera silenciosa, casi ritual. Observaba los caminos, las casas, los rostros conocidos, consciente de que pronto todo eso quedaría atrás. No había lágrimas abiertas, solo una determinación dolorosa que la obligaba a avanzar, incluso cuando el corazón le pedía quedarse. Evaristo seguía siendo el centro de su fortaleza. Cada vez que lo miraba, Luisa se repetía que todo sacrificio tenía sentido si lograba ofrecerle un futuro lejos de pactos crueles y amenazas constantes. Esa convicción la sostenía cuando la duda amenazaba con paralizarla. Adriana, cada vez más consciente de la inminencia de la partida, sentía crecer una angustia que no lograba compartir. Intuía que Luisa se estaba marchando no solo del valle, sino también de una parte esencial de su vida. Esa pérdida anticipada la dejaba desorientada, como si el suelo bajo sus pies empezara a resquebrajarse. Bárbara, atrapada entre su propio conflicto y el dolor ajeno, comenzaba a entender que Valle Salvaje estaba entrando en una etapa donde nadie saldría indemne. El amor por Leonardo seguía vivo, pero ya no era un refugio seguro, sino otra fuente de incertidumbre en un entorno que parecía devorar cualquier esperanza. Así, con la noche avanzando sin consuelo, el valle se preparaba para un desenlace inevitable. Las amenazas de Victoria, las dudas de Dámaso, el silencio de Martín y la marcha de Luisa convergían en un punto crítico. Valle Salvaje ya no podía sostener el equilibrio precario que había mantenido hasta entonces, las consecuencias estaban a punto de hacerse visibles. El nuevo día amaneció en Valle Salvaje con una claridad casi cruel, como si la luz quisiera exponer aquello que durante demasiado tiempo había permanecido oculto. Nada había estallado aún, pero el ambiente estaba impregnado de una certeza compartida. El valle ya no era el mismo y las decisiones tomadas en silencio empezarían, muy pronto, a mostrar su verdadero precio. Victoria observaba ese despertar con una serenidad que solo podía nacer de la convicción de haber movido bien sus piezas. La advertencia a Dámaso no había sido un arrebato, sino el cierre de un círculo. Para ella, el regreso de Bernardo no era una simple posibilidad, sino una amenaza estratégica que sabía utilizar para recordar a todos quién marcaba los límites en Valle Salvaje. Dámaso, enfrentado a esa realidad, comprendía que había cruzado una línea peligrosa. La idea de haberse ganado la enemistad de dos ducados comenzaba a tomar forma concreta, erosionando cualquier sensación de control. Por primera vez, el miedo no provenía de un rival visible, sino de un futuro incierto que ya no podía manejar a su antojo. Mercedes, atrapada entre disculpas y sospechas, sentía que su confianza se desmoronaba lentamente. Empezaba a entender que el juego de Dámaso no distinguía entre afecto y conveniencia, y que su cercanía podía convertirla en víctima de una caída anunciada. Esa toma de conciencia la dejaba sola, sin un refugio claro al que aferrarse. Martín, exhausto por la presión constante, se daba cuenta de que el silencio ya no era una opción segura. Cada secreto guardado, cada palabra transmitida a medias, lo empujaba más cerca de un punto de ruptura. La lealtad a Matilde y el temor a Victoria lo colocaban en una encrucijada moral de la que parecía imposible salir sin causar daño. Matilde, resignada a una vida marcada por la pérdida, empezaba a aceptar que su destino estaba condicionado por fuerzas que no controlaba. La advertencia de Victoria, cruel y definitiva, se había convertido en una sentencia que la obligaba a vivir sin expectativas, como una sombra tolerada pero nunca aceptada del todo. Atanasio, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, mantenía la calma como último acto de resistencia. Sabía que enfrentarse ahora a Victoria sería un suicidio social, pero también que la paciencia tenía un límite. Su determinación se sostenía en la esperanza de que la verdad, tarde o temprano, encontrara la forma de abrirse paso. Alejo, por su parte, vivía las últimas horas junto a Luisa con una mezcla de amor y derrota. La certeza de que su sacrificio había sido necesario no mitigaba el dolor de la separación. Cada gesto compartido se convertía en un recuerdo anticipado, marcado por la imposibilidad de un futuro juntos en aquel lugar. Luisa, firme en su decisión, comenzaba a despedirse del valle con una serenidad que escondía un profundo desgarro. Marcharse no significaba olvidar, sino sobrevivir. Su prioridad era Evaristo, y por él estaba dispuesta a cargar con la nostalgia,
la culpa y la renuncia a todo lo que había amado en Valle Salvaje. Adriana, finalmente consciente de lo inevitable, sentía cómo la partida de Luisa abría un vacío difícil de llenar. Aquella despedida no solo alteraba su presente, sino también la imagen de futuro que había construido junto a ella. El Valle perdía a alguien esencial, y con ello, una parte de su propio equilibrio emocional. Bárbara, observando a su alrededor, entendía que ninguna historia quedaría intacta. El amor por Leonardo seguía siendo una llama encendida, pero el entorno amenazaba con apagarla sin piedad. Valle Salvaje se mostraba, una vez más, como un lugar donde los sentimientos eran puestos a prueba por fuerzas mucho más grandes que la voluntad individual. Así, el capítulo se cerraba con un Valle suspendido entre la amenaza y la verdad. Victoria había marcado su territorio, Dámaso empezaba a sentir el peso de sus errores y Luisa se preparaba para partir, dejando atrás un rastro de silencios y ausencias. Nada volvería a ser igual, porque en Valle Salvaje, cada decisión tomada en la sombra acaba reclamando su luz.